Muy buenos días, estimados estudiantes, buenos días con todos. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, Aurora. Buenos días, Hola, profe. hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días, buenos días. Dime, Carol Lascano. Eh, Profe, lo que pasa es que quería preguntarle si revisó lo de esa Ya pregunta que le... rectifiqué, se ve que ustedes no han revisado, en cambio, Ya. ¿verdad? Ya. Entonces, en ese sentido, ya se modificó, había existido un error de configuración. Ya. ¿Alguna otra cosa? No, 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 solo era esa pregunta, ¿no? Ya, perfecto. Buenos días con todos. ¿Qué más que ha habido de novedades? Veo que este momento no hay luz. Ajá, ahorita no hay luz hasta las 4. Ya, entonces, en ese sentido. ¿Alguien se descargó ya el material? ¿Alguien se bajó el archivo? Sí, profe. Ya, Vane, hazme un favor y manda la lectura y las láminas de las diapositivas del grupo de WhatsApp. Por favor. Gracias, Vanessa. Bien, un grupo de 61. Perfecto. ¿Qué tal ahorita si van a estar ya relajaditos, bien descansados, ya después de los festejos de Guarana y de los conciertos que hubo el fin de semana? Han de estar nuevitos. Aunque sí les comento que estuvo súper chévere. ¿Para qué también? Ahí sí, muy bueno el show. Muy bueno el show del día sábado. Y creo que el del viernes también ha estado bien bueno, ¿no? La verdad, decíamos salía. Pero el del sábado sí estuvo de primer nivel. Fue un carnaval chiquito. A ver, entonces, en ese sentido, muchachos, ¿qué más les tenía que contar? Anterior estábamos hablando de este tema, ¿no? Y estábamos en este sentido sobre este tema esencial en lo correspondiente de los procesos de nacido. Este principio de Lockhart, que es lo que vamos a ver en la presente semana, en este caso, con el propósito de que ustedes también puedan seguir aprendiendo y que de hecho sepan en contra de Lockhart. ¿Sí? Ahora le estábamos adelantando un poco sobre este tema en la clase anterior y como les manifestaba, todos estos temas consecuentes van a ser observados en una comprensión total y absoluta de estos temas que los que hayan considerado desarrollarlo ya de igual forma está habilitado hasta el día domingo, ¿no? Entonces, en este caso, también ya cuentan ustedes con esa actividad, desarrollarla en el momento oportuno, ¿sí? Eso ya queda también a su consideración, como ya lo saben, pero por estas tenemos que ver estas medidas a ustedes dentro del normal desarrollo y cumplimiento de las actividades de la universidad. Al menos conmigo, en ese caso, creo que no ha habido ningún problema, pero nunca está de más. ¿Cómo están ustedes con los cortes energéticos? Igual, me imagino que va a estar bastante complicada la situación. Nosotros estamos, eh, nos están cortando a la madrugada y nos están cortando prácticamente a mí. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero a mí me están cortando en la noche. Entonces, eh, esta cuestión de la energía también nos está perjudicando en este caso. Por eso mismo, muchachos, yo como les manifesté, sean muy cuidadosos en diversas actividades concernientes a la universidad, por el mismo hecho de que de manera posterior no vayan a tener ningún tipo de complicación. Y además, como digo, cada vez nosotros estamos de mal en peor. En Quito, incluso de lo que estaba escuchando, ya no solo es la luz, sino también el agua.
Entonces, no salimos ni de un bache y caemos en otro, muchachos. ¿Sí? No salimos ni de un bache y caemos en otro. Y aparte de eso, no sé si ustedes ven las noticias, en este momento hay un motín en la cárcel en la penitenciaria del Litoral, que en este caso también ya hay bastantes personas fallecidas, hay otros heridos, ya se están dando otro de este tipo de situaciones grotescas que lamentablemente forman parte de nuestro panorama, ¿sí? Por lo que sí debemos ponernos a meditar un poco también en la situación de lo que estamos atravesando en este preciso momento, ¿sí? Entonces, por eso mismo les decía, no salimos ni de una y ya caemos en otra, ¿sí? Estamos de mal en peor. Entonces, sí son cuestiones que en este caso eh, también forman parte de nuestro panorama, porque ustedes también, su campo de labor y de acción es en este tipo de circunstancias. Me imagino que sí lo sabían, ¿no? Así que muchas veces ustedes también, dependiendo del ámbito en el que se desarrollen, ustedes van a tener que presenciar este tipo de escenas que son, como les decía, bastante grotescas muchas veces, ¿no? En las cuales tenemos que ver estas imágenes que sí son un poquito impactantes. Como ya es de conocimiento y por el mismo accionar de este tipo de bandas delictivas, yo ya creo que más tarde o mañana ya han de estar empezando a rodar incluso los videos de estas cosas, ¿sí? Porque esos son los medios de acción con los cuales estas bandas delictivas envían mensajes a sus, a sus contrapartes, ¿no? Dime, Carl. Sí, incluso cuando, creo que ya en semestres más avanzados, ahí nos llevan ya a la cárcel a hacer eh, entrevistas a los presos. Entonces hubo una vez, bueno, esto me contó mi doctora que me daba criminología en Quito, que justo hubo un motín allá en Quito y ellos estaban haciendo una entrevista y a la chica que estaba haciendo la entrevista le tomaron como rehén y no le dejaban salir y le secuestraron como 8 horas. Pero ¿en dónde? Eso haber sido en la cárcel 4, ¿no es cierto? Creo que es en La Roca, algo así, la cárcel, que es en Quito. No sé cuál. En la En- 4. Ahí, no sé, creo que es en San Roque, creo que es la cárcel. Bueno, Bueno, en Quito, créanme que ahí sí el tema es bastante más leves. Cuando realmente se ponen las cosas graves, literal, y en eso sí les puedo manifestar, es cuando se dan en la Tacunga, en el Turi en Cuenca, en la del Litoral en Guayaquil y en el Rodeo que es en Santo Domingo. Es así, porque en Quito muchas veces estas cárceles no tienen personas de mucha peligrosidad. Entonces, más ahí están presos políticos o cuestiones por el estilo. Pero créanme que sí, sí es como presenciar una película esto dentro del desarrollo de un motivo. Yo sí, sí he estado presente por mis labores, incluso en este caso, en este tipo de circunstancias. Incluso nosotros tenemos personal de seguridad y yo por ende también sabía estar ahí conjuntamente en el accionar de los coroneles que estaban a cargo de la seguridad de forma directa. Entonces, sí se llegan a ver cuestiones bastante lamentables, sí, pero creo que las más graves que se llegaron a dar fueron las de Guayaquil, ¿no? Hasta el momento creo que no hay un nivel de perversión en ese sentido, por llamarlo de esta manera, a las acciones que se dieron en 2021, creo que era en la cárcel, en la penitenciaria del Litoral, que ahí sí fueron temas bastante ya grotescos, como les decía. Pero, lamentablemente, en este caso, a ustedes les va a tocar ver esas escenas.
¿sí? Pero creo que esto ya se veía venir porque ya hubo un dron, así no mucho, un dron bomba que explotó en la cárcel del Litoral. Es que son las cuestiones, en ese caso ya inteligencia debería ya haber tenido ya preestablecido y determinados ciertos puntos de acción de estas bandas criminales, ¿no? Mm, a veces sí se duermen un poquito, pero ya, como digo, lamentablemente en Ecuador sí siempre se buscan las soluciones ya cuando los daños están hechos, ¿sí? Es como aquí en Guaranda, te están dando circunstancias de que están existiendo atentados con explosivos y ya, si no estoy mal, creo que son como cuatro, ¿no? Pero ya al darle tanto hilo a la policía y a las personas que están a cargo de la seguridad en la provincia, ya deberían pues actuar, pero hasta el momento no hay resultados, ¿sí? De hecho, el último artefacto explosivo que habían puesto en Guarana, creo que es ayer en la noche que estaba viendo que habían ubicado este explosivo cerca del domicilio de un amigo, pero en cambio no tenemos resultados. Ahí sí, sinceramente no sé si qué estarán esperando, ¿no? ¿Algo vas a decir, Marianita? Nada, iba a decir que era la bomba que lanzaron ayer para casi por la casa del Max de Almeida. Ya por la casa del Max, Ajá, entonces, Peñón. claro, por Vinchón. Bueno, Mm, por mi lado sí se escuchó full, porque es cerca a mi casa, entonces se escuchó full. ya ven, entonces, justamente en ese sentido, se dan este tipo de situaciones y nosotros también estamos viviendo en la zozobra, muchachos, lamentablemente, por esta falta de accionar oportuna, ¿sí? Porque ya deberían tener identificados a estos personajes que están tratando de amedrentar a la ciudadanía bananeña. Ya deberían tenerlos ubicados, pero en este caso se están tardando. Yo, si no estoy mal, esto de los explosivos, creo que ya está, ¿qué? Unas 3 semanas, casi un mes, ¿no? Imagínense, hasta ahora no hay ni un detenido. Entonces, lamentablemente, en este caso, sí falta un buen proceder, como les digo, oportuno dentro de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque hasta el momento no hay víctimas mortales, pero ¿qué estaban esperando? Que haya muerto, ¿sí o no? Entonces, sí se debe tomar en cuenta este tipo de consideraciones. Y al menos lo que sucedió hoy en la cárcel del Litoral puede tener varias razones, muchachos. En este caso, incluso hasta en el ámbito político, podría llegar a formar parte de este tipo de estas cuestiones, ¿sí? Por el mismo hecho de que estamos cerca de un proceso electoral dentro del cual no tenemos opciones. No hay una persona que tenga la capacidad en este sentido de los que están propuestos de candidatos para el próximo año. Lamentablemente estamos así. Pero, como les digo, este, este, esta situación de lo que está dándose este preciso momento, este instante en la cárcel de la Penitenciaría Litoral, puede tener varios factores o mm, varios temas de motivación en este caso para que se estén dando. Si no estoy mal, incluso ya estaban mencionando que hay también personas que se fugaron ya de la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay personas que están ya fugadas, hay personas que están sin vida, hay personas que están heridas, incluso ya escuché que habían hasta personas, aunque la palabra suene muy, muy cruda, pero ustedes sí son cosas que van a tener que ver, desmembradas, entonces ya se llega a un punto
a un punto de monstruosidad también este tipo de proceder, porque y por lo general ustedes muchas veces se van a topar con personas que no tienen este sentimiento de sensibilidad, por llamarlo de esta forma, dentro de su accionar y su proceder, ¿sí? Porque yo, en lo personal, conocí privados de libertad que estaban detenidos por temas bastante delicados y créanme que no tenían el menor remordimiento de lo que habían hecho. Y ustedes también en su proceso de investigación siempre van a tener que presenciar a veces este tipo de casos, ¿no? Que se llegan a dar en nuestra realidad nacional. Así que por eso, muchachos, ustedes también deben aprender a tener un carácter bien formado, ¿sí? A aprender a tener una personalidad propia, bien puesta, por el mismo hecho de las escenas que a veces ustedes van a tener que presenciar, ¿sí? Que en ese sentido, como les digo, dependiendo de la sensibilidad que tenga cada uno de ustedes, en este caso también les puede llegar a afectar en el ámbito personal, ¿sí? Porque a veces sí se van a topar con escenarios que no son muy bonitos, ¿sí? Se van a topar con escenarios que no son muy bonitos. ¿Quién quita y a ustedes también ya cuando sean profesionales tengan que entrar a un centro de privación de libertad a observar ese tipo de escenas, ¿sí? Que es algo que también puede llegar a darse, ¿verdad? Entonces, ya debemos ir tomando en consideración también esos particulares, muchachos, con de las diversas áreas de la disciplina de trabajar de forma más profunda y directa, en este caso en el ámbito de la criminalística. Muy bien, muy bien. Eh, Estamos ya en la semana 10, muchachos. Como ustedes pueden darse cuenta, seguimos avanzando. Ya hemos llegado a un punto en el que eh, hemos superado ya la mitad, más de la mitad del ciclo, ¿sí? Entonces, también hay que lo tomar en consideración por cuestiones de tiempo, por cuestiones de resultados. Aunque, como les dije, en este caso ustedes van a permanecer con el beneficio de la apertura y la permisibilidad que se les da durante este ciclo por el mismo hecho de la crisis energética que estamos viviendo. Entonces, eh, por lo visto, no vamos a tener ningún tipo de cambio en este caso porque de aquí nos vamos con esta crisis energética hasta fin de año, si no estoy mal. Incluso estaban mencionando que hasta abril. Así que no vamos a poder cambiar de procedimiento, de forma de actuar dentro del desarrollo de la clase por este tipo de circunstancias. Así que en ese sentido todavía van a salir beneficiados ustedes. ¿Sí? Y obviamente también yo sé que no es su culpa, pero sí les benefició mucho. Sí, en eso sí hay que tomarlo en consideración también. Perfecto. Regáleme unos minutos.
Muy bien. Perfecto, entonces muchachos, vamos a revisar lo que nos corresponde para la presente semana. Y ayer también incluso la noticia de que ya Topi no va, ¿no? ¿Sí vieron? Sí tienen que estar muy atentos de igual manera a las noticias, muchachos, de la realidad nacional. Ya el Tribunal Contencioso Electoral ya resolvió que Topi no puede participar en las siguientes elecciones. De todo mismo, sinceramente, vivimos en un país de replay, muchachos. Aunque bueno, en este caso sí tenían cierto sustento, porque él mantiene contratos con el Estado, entonces ya era un factor que no le permitía estar habilitado en este caso dentro de este proceso electoral. Pero mire, si no sabían, ya creo que se van poniendo al día de todas las novedades que estamos viviendo Pero actualmente. también lo de la vicepresidenta, Ah, que es también, algo muy injusto, también. Eh, porque es del Ministerio de Trabajo que sancionan y ellos no pueden hacer más que la asamblea. claro, o sea, sí, hay bastantes cosas que tomar en consideración, pero viene aquí un punto importante, muchachos. Y hay que ser muy sinceros ahí sí, lamentablemente. Si Novoa no tiene la capacidad para administrar un país, ¿ustedes creen que esta señora podría, ya con todos los antecedentes y precedentes que vienen detrás de ella, en el momento en el que esta señora se haga cargo del país, en 3 meses nos deja el triple de arruinados de lo que estamos en este momento? Así en palabras muy, muy sinceras y directas. Así que en ese caso también, si bien es cierto, no está bien el proceder, pero chuta, ahí sí creo que para casos desesperados, medidas desesperadas, muchachos. Nos vamos al ámbito constitucional. Obviamente no es procedente lo que están haciendo, es totalmente ilegal, pero ya hasta por las mismas circunstancias, créanme que más peligroso es que esta señora entre en calidad de presidente del Ecuador a que proceden de esta manera. Entonces, hay varios factores y varios puntos que tomar en consideración en este caso. Sí. Pero como les digo, nosotros vivimos en un país de replay, muchachos, y en este caso vamos a tener que estar acostumbrados a observar estas noticias que a veces sí causan una conmoción y como ya se han dado cuenta, no solo en nivel interno, sino a nivel internacional. Pero como les digo, incluso aquí viene y tiene parte de responsabilidad del mismo pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que ha elegido en las urnas a sus representantes. ¿Sí o no? Entonces, si bien es cierto, principalmente tienen la culpa los actores, en este caso, que se encuentran al frente del gobierno, pero también en cierto punto tiene mucha responsabilidad el pueblo ecuatoriano y lamentablemente no tenemos políticos que valgan, muchachos. Ahorita mismo yo he estado hablando con personas que son muy relevantes a nivel nacional. Tengo un gran amigo al que tengo mucho aprecio, cariño y consideración. Incluso le manifestaba que él tenía la capacidad de crear un partido nuevo, pero que en el cual simplemente se tome como referentes y se incluya personas que sumen más que no resten. Pero sí es bastante complicado el ámbito político, muchachos. Así están las cosas, ni modo. Entonces, miren, vean en un ratito nomás ya cuántas noticias que sí causan conmoción nacional, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno estar informados de manera permanente, muchachos. Muy bien, en este sentido, como yo les había manifestado, tal vez ya en la clase anterior habíamos mencionado de forma superficial
un principio que resulta totalmente importantísimo dentro de la investigación criminal por el mismo hecho de todo lo que contiene, ¿sí? Por todo lo que forma parte en sí. En este caso, estamos hablando del principio de Lockhart o el principio de intercambio de indicios. Más o menos ustedes ya tienen una noción de lo que nos vamos a referir, ¿no es cierto? Ya estamos mencionando de forma superficial, una vez más, como les decía, el punto clave en lo que corresponde al principio de Lockhart. El día de hoy vamos a profundizar mucho más, porque en este caso, como les digo, es uno de los principios que tiene gran relevancia al momento de desarrollar una investigación criminal. También, en el mismo caso, vamos a observar el concepto de investigación criminal, perdón, ya propiamente dicho, en sí en lo que corresponde a este punto de tecnicismo y de cientificidad, que forma parte ya de estos procesos. Vamos a ir ahondando mucho más en estos puntos, porque como ya les había manifestado, ya hemos superado más de la mitad del ciclo de nivelación y ya hemos abarcado bastantes temas que en este sentido van a permitir que ustedes puedan llegar a asimilar y absorber estos conocimientos de forma mucho más clara y precisa. ¿Sí? Entonces, por este tipo de particulares, vamos a continuar con lo que nos corresponde, muchachos. Muy bien. En este sentido, van a tener tiempo prudencial para revisar el material. Como ustedes pueden observar, muchachos, ya no. Entonces, bueno, en la presente clase, como les había manifestado, vamos a observar y vamos a tratar sobre el principio de Lockhart o el intercambio de indicios, ¿sí? Que en este caso, este intercambio de indicios es un factor totalmente esencial dentro de una investigación criminal, por todos los factores que encierra, por todos los puntos técnicos, científicos que de igual forman parte de este principio, que son los medios por los cuales incluso nosotros vamos a poder recabar datos, información que a su vez va a ser conducente para que nosotros podamos llegar a obtener puntos de convicción o elementos, indicios, pruebas, evidencias que a su vez van a ser el medio por el cual nosotros podremos en lo posterior llegar a descubrir la verdad de los hechos en relación a un determinado crimen. ¿Sí? Por esa misma razón, resulta totalmente importante y totalmente esencial que ustedes lleguen a tener una comprensión absoluta de aquello. ¿Sí? De igual manera, dentro de la presente semana, nosotros vamos a revisar y vamos a conocer el concepto de investigación criminal en sí. ¿Ya? Vamos a ir adentrándonos en este punto en lo que corresponde a un ámbito ya un poco de procedimiento, incluso dentro de una investigación criminal, conforme todo lo que va a corresponder en las funciones y en las labores que ustedes van a tener que desarrollar ya en un campo mucho más práctico, ya en un ámbito ya profesional, que como les manifestaba, ustedes ya deben tener y deben adquirir estos conocimientos de forma trascendental con el propósito de no incurrir en faltas, ¿sí? De no incurrir en errores, que esto a lo posterior puede llegar a perjudicar una investigación criminal y por ende, de igual manera, el resultado de un proceso jurídico penal, ¿sí? Por este tipo de razones y de circunstancias resulta tan importante que ustedes lleguen a tener una asimilación y una comprensión total de estos temas. ¿Qué es lo que vamos a lograr con las clases de la presente semana? Nosotros vamos a conocer de forma precisa y técnica, sustentada con los argumentos desarrollados por Lockhart, planteados en su principio de intercambio de indicios,
entre quienes forman parte en el cometimiento del delito, dependiendo del papel o del rol, en este caso, que lleguen a ocupar dentro de la adecuación de este tipo de conductas punibles, ¿sí? Que requieren de una investigación con el propósito de llegar a obtener los elementos contundentes y de convicción para resolver y determinar en este sentido las responsabilidades respectivas dependiendo de las circunstancias. También se conocerá el concepto de investigación criminal, ya que es el medio por el cual se desarrolla la aplicación de las diversas técnicas, herramientas y análisis de los casos. ¿Sí? Por esto mismo, como les había manifestado, ustedes ya deben comprender todos estos temas para que incluso en lo posterior, en la continuación de la asimilación de conocimiento de información, ustedes pueden llegar a tener un absoluto y total entendimiento de todos estos factores que forman parte del ámbito de la criminalística. Por ello, ¿qué es el principio de Lockhart en sí? El principio de Lockhart o de intercambio de indicios corresponde y fue creado en este caso por Edmund Lockhart, ¿sí? Él es la persona en este sentido que llega a desarrollar esta conceptualización de la creación de este principio dentro de un ámbito de investigación criminal. Los indicios o evidencias físicas proceden principalmente de las siguientes fuentes, que esto ya lo habíamos hablado de forma muy superficial, como les había dicho. Uno, del sitio o lugar de los hechos, ¿sí? Es decir, del lugar en el que se llega a desarrollar este tipo de delitos, en donde se llega a presenciar o se llega a presentar este tipo de delitos, dependiendo de la ubicación en la que se realice o se adecue esta conducta punible. ¿Por quién más? Por el presunto responsable o autor, ¿sí? Es decir, por la persona, en este caso, que ha perpetrado este delito, ¿sí? La persona que ha realizado o que ha adecuado su conducta a un delito debidamente tipificado, en nuestro caso en el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Él también es una de las personas o de los elementos en este caso de donde van a proceder y van a provenir este tipo de indicios o evidencias físicas. Y obviamente, de igual forma, de la víctima u ofendido. ¿Qué quiere decir en este caso? Que también estos indicios o estas evidencias físicas van a proceder de la víctima u ofendido. Entonces tenemos tres factores elementales de donde provienen estos indicios en lo que corresponde al cometimiento de un delito en específico. El sitio o lugar de los hechos, el lugar en el que se llega a desarrollar o cometer o a producir un delito, del presunto responsable autor, es decir, de la persona que ha perpetrado este delito al haber adecuado su conducta a un acto punible, y de la víctima, es de igual forma ante quién o contra quién se llega a desarrollar ciertas conductas o acciones que son determinadas como delito. ¿Sí? Tenemos tres fuentes de las cuales nosotros vamos a poder obtener estos indicios o estas evidencias. ¿Sí? Incluso en este caso nosotros ya conocemos que hay diversidad de sitio o lugar de los hechos, ¿no es cierto? Dependiendo de las circunstancias en las que se lleguen a desarrollar. ¿Sí? Esto debemos tenerlo muy, muy, muy claro, muchachos, por favor. ¿Sí? Según Argurola, cuando se produce la comisión de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto,
se produce un intercambio de indicios o evidencias entre la víctima y el autor del hecho. ¿A qué creen ustedes que en este caso Argurola se refiere con un hecho delictivo en un porcentaje muy alto? A ver, ¿qué creen ustedes que se refiere Argurola en este caso? A ver, Leonardo. Pues bueno, viéndolo así el texto, creo, dice, digamos, un hecho delictivo muy alto podría ser la ocasión de una muerte, una violación, o sea, crímenes de alto rango. Mm, Verán, cuando hablamos de un hecho, un porcentaje muy alto, más o menos se refiere al tipo de fuerza que se llega a impartir para que se produzca este tipo de delitos. Pero sí, en este caso, sí tiene cierta noción lo que dice Leonardo, ¿sí? En sí, vendría a determinarse como cuando existe un, un, un gran nivel de forcejeo, por decirlo así, ¿ya? En el cual se pueden llegar a presentar en este caso este tipo de indicios y de intercambios de indicios o evidencias, tanto entre la víctima como el autor del hecho, ¿sí? Entonces, ya vamos viendo cómo se establece en este cambio, en este caso, el principio de intercambio de indicios, ¿verdad? Y en qué situaciones y momentos, de hecho, de manera mucho más proporcional. Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje tras de sí alguna huella aprovechable. Y cuando no se recogen evidencias útiles en la investigación, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de casi siempre se manifiesta un intercambio de indicios entre el autor y la víctima y el lugar de los hechos. Esto lo plantea Montiel. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo alguna, y sí se han de acordar, ¿se acuerdan que alguna vez yo les manifesté que no hay crimen perfecto? ¿Sí? Sino que en este caso muchas veces no sabemos en dónde buscar, ¿sí? No sabemos en dónde encontrar o de dónde recabar este tipo de elementos o de indicios que nos van a servir como sustento, en este caso, para llegar a descubrir la verdad de la realidad de los hechos. Camila, encenderás la cámara, Dani Armijo, Kevin Sisa, Daisy Lucio, eh, que ustedes creo que están dedicados a cualquier otra cosa menos atender. Jocelyn Araceli, Alejandra Ayala, Suri Piarpuesan. O sea, no sé ni qué están haciendo ustedes. No se están atendiendo, no sé si están durmiendo, ¿sí? Así que en ese sentido vamos tomando en consideración estos factores. Alexander Cutia, Bridget Cáceres. Muchachos, si simplemente no les interesa la clase, yo les recomiendo que salgan y se retiren nada más de la clase y ya corresponde a lo que ustedes más bien consideren mejor para ustedes, ¿no? Por el mismo hecho de que incluso, como saben, todos van a tener asistencia, ¿sí? Entonces, si no les interesa, simplemente retírense de la reunión, porque al fin y al cabo todos tienen asistencia, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si no les importa la clase, simplemente ustedes saben que pueden retirarse sin ningún problema. Y de igual manera, ya como les dije, queda a consideración de cada uno de ustedes si aprenden o no. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese sí es un particular que les adelanto, porque al fin y al cabo, yo como les dije, yo no me hago daño. Yo sé lo que sé, pero se supone que yo estoy aquí para que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces, bueno. Volviendo al tema, como les había manifestado, en este sentido, no hay crimen perfecto, sino que ustedes como futuros criminólogos, criminalistas, perdón, ustedes van a tener que aprender a buscar estos indicios, a buscar estas huellas, a buscar estas evidencias, estos elementos que en sí nos permita a nosotros llegar a conocer la realidad de los hechos dentro del cometimiento de un delito. ¿Sí? Razón por la que
debemos tener en cuenta siempre que por lo general, ¿sí? Por regla general, nosotros tenemos que saber buscar, ¿sí? Huellas por más mínimas o de igual manera en los puntos por más pequeños que consideremos dentro de una escena del crimen, debemos saber buscar. Porque a veces estas pequeñas muestras, estos pequeños indicios, estas pequeñas evidencias son las que permiten llegar a conocer y a resolver en sí un caso. Y como lo podemos ver en el mismo sentido de como lo plantea Montiel, no hay en este sentido no hay un delito que no deje una huella detrás. ¿Sí? Porque, como lo hemos podido observar, siempre se va a producir este intercambio de indicios, por más minúsculo o por más mínimo que sea, o entre el lugar de los hechos, del sitio o del suceso, entre el autor del cometimiento del delito o entre la misma víctima en la cual se llegó a perpetrar este delito. ¿Sí? Entonces, este sí es un factor importante que nosotros debemos llegar a tenerlo en consideración y a tomarlo en cuenta por el mismo hecho de la relevancia que tiene, ¿sí? Yo por eso mismo les manifestaba, el principio del local es uno de los principios más elementales dentro de una investigación criminal, ¿sí? Y por ello mismo, desde ya, ustedes deben ir aprendiendo. En este caso, en primer lugar, de forma conceptual, ¿sí? De forma doctrinaria, para que luego en lo posterior ustedes ya puedan desarrollar este tipo de técnicas de forma práctica, cumpliendo con su rol de forma efectiva. Para efectos de ilustrar este principio, a continuación se expone un ejemplo de un caso real sucedido en una colonia de la periferia del Distrito Federal de México. Y aquí viene un factor importante, muchachos, porque es un ejemplo que se llegó a dar, ¿sí? Se localizó el cadáver de una mujer de 20 años de edad completamente masacrada con una piedra grande sobre la cara y el cráneo tirado sobre un arroyo. Deme un momento. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a poder conocer? Si se llegó a dar una situación en la que ustedes van a tener una mejor comprensión en esta situación sobre lo que pasó. ¿Sí? Eh, Tirado sobre un arroyo de lodo y tierra, y de sus manos se recogieron cabellos, que tenía adheridos con sangre seca y se le apreciaron 3 uñas rotas en la mano de ella. Cercano al cadáver y sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero y una huella de pie descalzo muy tenue. ¿Sí? Después de laboriosas investigaciones, se capturó al responsable del hecho. Se le apreciaron rasguños recientes en las regiones dorsales de las manos y en los antebrazos. ¿Sí? Además, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los hechos, a ver si se acuerdan que había una clasificación al lugar de los hechos, ¿no es cierto? Sí, ya. Además, en el cuarto que habitaba, cercano al lugar de los hechos, se localizó bajo la cama un par de calzones de color negro de hombre, con vestigios de lodo entre el tacón y la suela. Y se comprobó que el llaverito, el llavero visto y recogido cerca del cadáver, pertenecía al detenido sujeto a investigación. ¿Ya? Entonces, miren, cómo se va dando ya de forma práctica este principio de Lockhart o de intercambio de indicios. Las investigaciones concluyeron con éxito, ¿sí? Ahora se analizará cómo se pudo constatar el intercambio de indicios. Uno, el lector del hecho dejó sus cabellos en las manos de la víctima, ¿sí? Su llavero sobre el piso de lodo y una huella de pies de calzado sobre el lodo en el lugar de los hechos. Entonces sí se van dando cuenta cómo, en este caso, hay un intercambio
tanto entre el autor del cometimiento del delito, ¿verdad? Es decir, entre la persona que adecuó su conducta a un hecho punible. Entre la víctima, de igual manera, contra quien se perpetró el delito. Y de igual manera, en este caso, por las huellas de lodo y por el mismo hecho del llavero, ¿sí? Se dejó un intercambio de indicios en el lugar de los hechos donde se llegó a dar este caso. La víctima imprimió sus huellas en las uñas sobre las regiones dorsales de las manos y antebrazos del victimario. ¿Qué quiere decir esto? Que los rasguños que la víctima dejó en el perpetrador del delito al momento de tratar de defenderse también es un intercambio de indicios, ¿verdad? ¿Sí se van dando cuenta? Y del lugar de los hechos del victimario se llevó lodo entre el tacón y la suela de su calzado. Por lo tanto, se puede establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios entre la víctima, victimario y el lugar de los hechos. Ahora creo que ustedes ya comprendieron de mejor manera, ¿verdad? ¿A qué se refiere en sí este intercambio, el principio de intercambio el principio local o intercambio de indicios, ¿verdad? Este es un claro ejemplo para que ustedes puedan darse cuenta de cómo se llega a observar y se llega a realizar estas determinaciones de intercambios de indicios dentro de una investigación criminal. ¿Sí? También, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, esto forma parte de la lectura. Yo por eso siempre les manifiesto, revisen tanto las presentaciones como las lecturas, porque en las lecturas muchas veces hay información o material, en este caso, que no consta en las láminas. ¿Estamos? Ya, entonces verán que ese es un particular que les voy poniendo en conocimiento de manera anticipada para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esta manera, ustedes ya pueden llegar a darse cuenta en qué consiste este principio de Locke, ¿sí? Y la relevancia que tiene en este caso dentro de una investigación criminal. Esto ustedes lo van a encontrar, como lo manifestaba por lo general, en todas las escenas del crimen, ¿sí? Justamente con el otro paralelo estábamos conversando la semana anterior y me contaba justo un estudiante, Cristian, que había un caso que él había visto en la televisión, ¿sí? En el que el autor del crimen había sido un criminalista, ¿sí? Y por la misma razón, él al tener un conocimiento amplio en este tipo de entornos y de escenarios, él ocultó estas pistas de manera detallada, ¿sí? Pero, en este caso, como les había manifestado, no es que muchas veces, miren, y eso también tomando en cuenta ya un profesional en el ámbito y en el área, nunca existe un crimen perfecto, ¿sí? Pero aquí viene la cuestión, ustedes tienen que saber buscar. Y eso va a corresponder y a tener un buen aprendizaje, desarrollo e incluso, muchachos, iniciativa, porque hasta los conocimientos empíricos, es decir, a través de nuestras vivencias y de nuestras experiencias, como lo hemos visto en la clase anterior, resultan totalmente elementales ya dentro del desarrollo de una investigación criminal en un ámbito ya técnico-científico. ¿Sí? Entonces, siempre es necesario que tengamos nosotros este tipo de conocimientos. Después de laboriosas investigaciones, como ya les había manifestado, en este caso existen este tipo de elementos que pudieron ser recabados de la investigación. Y aquí se ha comprobado el intercambio, en este caso, de loca. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muchachos, tengan esto presente. Aquí tienen un ejemplo claro que más que
En este sentido, sí, más que cualquier cosa, creo que con esto quedaron ustedes ya totalmente claros de lo que corresponde y concierne al principio de local. Y como yo les había manifestado, esto es muy interesante. De hecho, es bastante llamativo por todas las circunstancias y las peculiaridades que llegan a encontrarse en este tipo de casos. ¿Sí? Leonardo justamente nos planteaba, ¿no? Que había ciertos casos en los cuales se llegan a dar de forma mucho más directa este tipo de intercambios de indicios, pero en este sentido, por lo general, todas las escenas del crimen, todos los autores del cometimiento de estos delitos, e incluso las mismas víctimas, llegan a dejar o llegan a realizar una transmisión, en este caso de indicios. ¿Sí? Nunca nos olvidemos de aquello. Tenemos tres fuentes, ¿no? De donde provienen los indicios. En este caso, es el lugar de los hechos, sitio de suceso, el autor del cometimiento del delito o el presunto responsable y la respectiva víctima ante quien se llega a perpetrar esto delito. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. La investigación, concepto de investigación criminal. Vamos adentrándonos ya, como les había manifestado, ya en un ámbito ya mucho más técnico, procesal, ¿sí? La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo. ¿Por qué aquí nos habla de saberes interdisciplinarios? ¿Por qué nos habla aquí? A ver, Vanessa. Porque son conocimientos de varias disciplinas o ciencias que nos ayuda a comprender de mejor manera la realidad. Ya, ¿no es cierto? Porque incluso nosotros tenemos que ver a la investigación criminal como un todo, ¿verdad? Vamos nosotros a contar con diversos especialistas, muy bien en ese caso, Vanessa. Vamos a contar con la participación de varios profesionales en las diversas disciplinas dentro de una misma investigación, ¿sí o no? Y cada uno de ellos, dependiendo de su área, va a emitir y va a tener sus resultados y sus conclusiones en relación al cometimiento de un delito. Pero en sí, estos informes periciales, ¿sí? En su conclusión, van a ir teniendo una concatenación, ¿sí? Una congruencia en realidad a los hechos y a la verdad, ¿no es cierto? Y cada uno de estos puntos nos va a servir a nosotros como una pieza de rompecabezas que cuando nosotros ya tengamos todos los elementos valorativos respectivos en relación a un hecho delictivo, vamos a tener prácticamente el panorama claro y preciso, ¿sí? Y cada uno de ellos va a dar sustento y va a ser un medio de fuente de convicción en relación a lo que se refiere a un caso en particular, no dependiendo de cada una de las circunstancias. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias por su atención.